Algunos oyentes diseñadores ya son amigues. Este es el caso de María de Mater O'Neill. Ya la entrevisté y también me invitó a darle una devolución a sus alumnos de diseño en Puerto Rico. Y con mucho cariño me hizo una lista con toda la gente que ella cree que tengo que entrevistar de allá. Un tesoro. La lista es un tesoro. Y creo que esta entrevista también. Por eso la elegí para terminar el año. Muchísimas gracias, María, por la recomendación. Lucila Fuller Marvel es estadounidense, pero hace muchísimo vive en Puerto Rico. Ella es arquitecta e investigadora en comunidades autoorganizadas e informales. Una pionera en Puerto Rico en planificación participativa, que tiene un montón para contarnos y de la que tenemos muchísimo por aprender. Tiene una visión crítica de la arquitectura y una propuesta de trabajo diferente que queremos escuchar con atención. Mi nombre es Mariana Salgado, esto es Diseño y Diáspora. Mi nombre es Lucila Fuller Marvel. Llegué a Puerto Rico en 1959 y recién graduada de la Universidad de Harvard, y mi bachillerato era en ciencias arquitectónicas. También recién casada, también con un bebé recién nacido de meses. ¿Y estás casada con un puertorriqueño? Casada con un arquitecto guapo, talentoso, que sentó 2 escritorios frente a mí en la escuela de diseño de Harvard. Resulta gran arquitecto. Venimos a Puerto Rico, es interesante. Él estuvo trabajando con IBEC, International Basic Economy Corporation, que era una firma de los hermanos Rockefeller. Ellos estaban desarrollando proyectos en los países en desarrollo donde ellos tenían intereses. Era para ayudar a los países, pero también a sus propios intereses. Ellos estaban invirtiendo en el diseño de vivienda, de bajo costo vivienda, de producción industrial, mass-produced housing. Tenía fincas de agricultura, que tenía intereses en turismo. Empezaron a desarrollar primeros resorts muy bien diseñados, pero también hospitales, y también se metió en los primeros supermercados. En Puerto Rico todo esto. Sí, todo eso en Puerto Rico. Entonces se enviaron los arquitectos de Nueva York a Puerto Rico para trabajar directamente en el campo, en los proyectos de vivienda en desarrollo. Porque se empezaron a diseñar o producir casas con techos planos. Antes todo eran como techos a 2 aguas o 3 o 4 aguas, pero planos. Y había mucho problema con filtración de agua de los techos. Entonces enviaron los arquitectos aquí. Mi esposo llegó aquí a Puerto Rico y dijo, este es fantástico, aquí me quedo. Cuando enviaron los arquitectos de nuevo a regresar. ¿Por qué le pareció fantástico? Oh, un paraíso trópico primero. Él tenía raíces del Caribe y de Cuba, y siempre tenía una fascinación con el trópico. Otra cosa que le interesó mucho a él sacó un compás y dijo, hizo un mapa de América Latina, América del Norte, y dijo, mire, Lucila, Puerto Rico está en el mismo medio entre América Latina y América del Norte, y lo es, pero es una isla en el Caribe, y todas las islas en el Caribe son sus propios países, ¿verdad? Somos casi la misma ubicación, casi de Miami, Florida, pero se va de América Latina a Florida, y después de Florida a otro sitio, Miami. Aquí Puerto Rico no es un sitio, aunque geográficamente se puede decir que es en el centro, no lo es. ¿Y vos qué opinabas de todo esto?
con los ojos bien abiertos. Vos estabas con un bebé y recién recibida de la Facultad de Arquitectura. Sí, entonces estaba acostumbrándome, vivimos en una casa con 2 techos en el campo, empezó a aprender español, ni había escuchado español en mi vida. Soy fluente, pero tengo un acento terrible de Nueva Inglaterra, de Boston, de donde nací. So, me interesó mucho, viajamos por todas partes de Puerto Rico para conocerlo. Me impactó mucho lo que vi en el campo, especialmente la pobreza. Nunca había visto pobreza como vi aquí. Niños, ¿verdad? Con problemas de malnutrición y solamente vestido en camisas, corriendo por el suelo, sin zapatos, y pobreza, pero pobreza con mucho, como dice, dignidad. No, me impresionó mucho. Tanto después de llegar aquí, nació 2 bebés más, todos varones, y el día que el nene chiquito entró en el kinder, yo me ingresé en la Escuela Graduada de Planificación de la Universidad de Puerto Rico. Entonces me gradué de una escuela fantástica en este momento, porque todo el currículo era como dice, enfocado hacia el desarrollo y el desarrollo social y económico de los países y todas las diferentes posibilidades de desarrollo, porque ya eso fue en 1968, ya había ejemplos de copiar modelos de desarrollo del primer mundo pudiera llevar unas consecuencias no deseadas, ¿verdad? Entonces había, pero pocos ejemplos de desarrollo local, vamos a decir. Fue bien interesante, currículum fantástico y profesores fantásticos, estudiantes de América Latina como parte de la escuela, porque había becas de Ford Foundation para asistir a la escuela. Aprendí muchísimo en la escuela. Me tomó 3 años y medio para terminar en lugar de 2. Y empecé a estudiar desde mis años de estudio las comunidades autoorganizadas, las comunidades autogestionadas. Me fascinaba cómo la gente aprendiera a sobrevivir por sí mismo y crear sus propias comunidades. Entonces, di mucho valor, muchos aspectos buenísimos a estas comunidades al revés al mundo formal, comunidades informales. Entonces, la palabra que se usaba era arrabales, y eso no fue una palabra que me gustó. Sí, arrabal. Sí, perdone los R. ¿Y estas comunidades eran comunidades urbanas o comunidades en el interior? Buena pregunta. La mayoría de las comunidades con 25 familias o más era en los municipios, áreas urbanas, en las áreas urbanas. De hecho, hice un estudio en 2002 de las comunidades urbanas no planificadas o espontáneas o informales, como dice hoy día, porque en 1970 o 59, mejor dicho, en los Estados Unidos Puerto Rico es una colonia, somos territorio de los Estados Unidos, tiene una historia interesante de gestiones locales, mucha creatividad desde acá, pero también la imposición de programas federales de Washington. En Puerto Rico, se pasó una ley en 1959 en Washington que parte del objetivo era el mejoramiento de los centros antiguos urbanos de las ciudades en los Estados Unidos. Eso conllevaba a la eliminación de los arrabales, slum elimination.
Claro. Y eso concernía también a Puerto Rico. Sí, porque todas las leyes federales, no todos, y los programas disponibles para mejorar la vivienda, educación, salud y vivienda aplicaba a Puerto Rico. Esa es otra historia, pero Franklin Delano Roosevelt, el presidente de los Estados Unidos, sí, en su programa del New Deal, del Nuevo Trato, se incluía a Puerto Rico. Se empezaron la introducción de bastantes programas federales en aquel entonces, incluyendo programas de vivienda. ¿Y entonces qué pasaba con esta gente que vivía en los arrabales cuando viene esta ley para mejorar los centros antiguos? Ok, y eliminar los arrabales, ¿verdad? A la misma vez aplicaba la ley, el programa se llama Vivienda Pública, de desarrollo de viviendas, de un programa de construir usando fondos federales, que sea proyectos de vivienda pública, y en particular, programa que se llama Residenciales Públicas, Public Housing Projects, proyectos. Entonces, empezaron a construir proyectos de vivienda pública en Puerto Rico en 1941. Y con la filosofía con que un techo seguro, el gobierno pagó casi todo, la renta, pagó para la luz, para el agua, etc. Con un techo seguro, la familia pudiera mejorar su nivel de vivienda, su nivel de vida. Entonces, en términos de educación y salud, etc. Y mientras que estaba mejorando su nivel de vivienda, pudiera salir del proyecto a una casa nueva y empezar otra vida. ¿Y así es como nacían las comunidades autogestionadas? La idea era seguir construyendo más viviendas públicas, residenciales públicos, para mudar a la gente. ¿Qué hizo la I? Y hay un sector en San Juan, que es la ciudad más grande, aquí donde entre 1950 y 1980 realojaron o se eliminaron viviendas en estas comunidades informales, 30,000 familias, 30,000, un número enorme. Entonces, algunos fueron a los proyectos. ¿Usted ha visitado a Puerto Rico? No, nunca fui, desgraciadamente, me encantaría. La gente se mudaron a viviendas residenciales públicos para empezar a vivir bajo la reglamentación federal, no tener animales, no tener kioscos donde uno puede comprar pan y leche diaria. No fue una vida agradable, pero fue la manera, fue una reloj forzado. Para mucha gente siguieron construyendo otra comunidad informal. Siguió expandiendo las comunidades informales. ¿Y eso por qué? ¿No eran mejores las casas que le construía el Estado? Pero no fueron casas, fueron proyectos, eran departamentos. 2 apartamentos multifamiliar. ¿Qué quiere decir multifamiliar? ¿Que vivían varias familias en el mismo departamento? No, en el mismo edificio. Es decir, de 3 y 4 pisos, todo sin ascensor. Sí, y sigue los proyectos. Y entonces, ¿todo esto cómo influenció tu práctica profesional? Pues yo, desde 1972-73, empecé a trabajar en proyectos donde pudiera incorporar esas comunidades en su propia planificación y decisión de cómo mejorar las comunidades. Puerto Rico tenía un proyecto que se llamaba rehabilitación en su sitio. Eso quiere decir rehabilitar la comunidad donde se ubicaba en lugar de eliminarlo. Es una preferencia que existe hoy día, si es posible. Porque desafortunadamente muchas de las comunidades autoconstruidas escogieron terrenos no aptos para construir. Las orillas del mar, la costa, las orillas del
los ríos, las laderas inclinadas, demasiado inclinadas de las laderas de lomas. Entonces, con el enfoque de rehabilitación en su sitio, que fue un programa diseñado por el propio gobierno local, lo que nosotros llamamos programa o diseño criollo, en lugar federal, era un enfoque humanístico, incluir a la gente. Entonces yo empecé a practicar mi estilo de planificación, que es planificación participativa, donde desde el principio la gente son sujetos, no objetos, del esfuerzo de diseño o planificación. Y se llama planificación social o diseño social porque el ser humano es el eje de la planificación o diseño. ¿Y en qué manera participaba la gente de tus proyectos? Cuando alguien decide, o la naturaleza, como en el caso de Mameyes, yo envié a usted el artículo de Mameyes, donde la naturaleza destruyó una comunidad. Una noche se cayó completo la comunidad, así revoltido porque estaba terreno saturado con agua. Es un caso dramático, ¿verdad? No es el caso normal, aunque hoy día en Puerto Rico, debido a los huracanes, María, de hace 3 años, y debido a terremotos, este año hay comunidades que han tenido que realojarse en su momento por inundaciones o no se va a permitir reconstruir su sitio. Es decir, que los problemas de antes de estas comunidades autoconstruidas por la misma gente, donde ellos han invertido toda su energía, y fue una inversión para ellos. Ellos construyen su propia vivienda, etcétera, etcétera. Para ellos, la comunidad sí tenía mucho valor. Pero la primera cosa que se hace con la comunidad es primero conseguir la información, vamos a decir, geográfico que existe. Mapas topográficos, mapas geográficos, fotos aéreos, y se empieza a reunir con la gente y hablar de cuáles son sus necesidades, cuáles son los problemas, que ellos mismos expresan cuáles son sus necesidades. Eso es como empezaba antes. Hoy día tengo otra entrada trabajando con la comunidad. ¿Cómo es ahora? ¿Cómo fue evolucionando? Cambiando 180 grados. En lugar de entrar, reunir con la gente y todo, obviamente, es todo un proceso, ¿verdad? Donde uno entra con la actitud que uno va a aprender de la comunidad. La comunidad tiene la información sobre ellos mismos. Uno se supone de afuera que ellos no saben nada. Ellos saben más que nadie sobre lo que hay en su comunidad, incluyendo condiciones de inundabilidad, lo que sea, condiciones de drogas, lo que sea. Ahora, trabajando con comunidades, y eso se empezó, yo diría, hace 20 años. Decidí de empezar a hablar primero con la comunidad con su visión de lo que es. ¿Qué es lo que quisiera? Cerrar sus ojos. Viviendo aquí en esta comunidad y conociendo lo que hay, cerrar los ojos y describir en sus propias palabras qué es lo que tú quisieras que sea su comunidad en 15 años. Descríbelo, escríbalo. Si no puede escribir, haga un retrato o dibujo. Después, esa es la visión de lo que ellos quisieran. Como proceso de planificación, se empieza a descubrir la brecha, el gap entre lo que uno quisiera y lo que uno tiene. Esa brecha entre lo que existe y la utopía es porque existe la planificación. Porque planificación es un proceso
como dice, dirigido a un plan de acción para lograr cambios. Si ustedes quieren que la gente no siga viviendo encima del agua del río y agua contaminada, si ustedes siguen que la gente quiere que la gente no tiene que caminar en pasillos donde muchas veces están inundadas para llegar a su casa, ¿qué es lo que podemos hacer? Si ustedes, entonces, es más amplio en un plan, porque vamos a hablar también del tipo de plan, no planificación, pero plan, el documento que queremos preparar. Es otro asunto. Queremos preparar un plan integral. Pero ¿cómo es de diferente para un arquitecto trabajar con estos grupos autogestionados? Oh, es muy diferente. ¿En qué sentido? Porque mi grado profesional, maestría, y toda mi práctica ha sido en planificación. Soy un planificador profesional, tengo mis diplomas, etcétera, etcétera. No soy arquitecto. Y siempre, como es planificación integral, hay que trabajar con equipos multidisciplinarios. Casi todo mi trabajo trabajando con equipos, teams, y los teams tienen los arquitectos. La tendencia es para los arquitectos es llegar a la comunidad y decir, he visto esto, he visto esto, he visto esto, y eso es lo que ustedes necesitan. Ustedes tienen que eliminar este callecito. Ustedes tienen que eliminar, ustedes no tienen una escuela. Ustedes no han visto un parque. Yo voy a diseñar parque. Yo voy a diseñar escuelas. Voy a diseñar mejores caminos. Después se prepara el plan y sin la gente opinar nada, llega con el plan de mejoras y la gente empieza a decir, pero mi casa está eliminada. ¿Qué pasa conmigo? La tendencia en planificación en general, no solamente de parte de los arquitectos, ha sido llegar con ya las ideas y el formulario hecho de qué se va a hacer. En planificación social, estratégico y en diseño social es al revés. Uno llega con el canvas abierto y siempre empieza a crear con la gente que va a ser su comunidad nueva. Es una diferencia grande. No hay un formulario, como dice en inglés, one shoe fits all, la misma zapata para todo el mundo. Eso es fatal. Entonces, yo creo que siempre hay un grupo reducido, pero arquitectos que han sido muy simpáticos al concepto de la social, de lo que se hace con la gente. Existe aquí en la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Puerto Rico desde hace como 30 años, o tal vez 20 años, un taller de diseño comunitario. Y ese es el taller de planificación social. El taller de planificación social soy yo. Soy yo. Yo. ¿Por qué? A ver, ¿me explicas? Es mi firma de consultoría. Ok. ¿Y a vos quiénes te contratan? ¿Te contratan las ciudades o son las mismas comunidades? Usualmente es el gobierno, porque es un municipio, es una agencia estatal, o más y más puede ser una fundación. Hoy día tenemos fundaciones con pensamiento progresivo, o un sin fines de lucro. Ha sido trabajo con organizaciones sin fines de lucro. Organicé o fundé una organización aquí en Puerto Rico que se llama Habitat for Humanity, y eso existe alrededor del mundo. Existe en España. Habitat for Humanity es construyendo gente, viviendas con familias en necesidad de vivienda, donde las familias invierten en la construcción. Es un proceso de construcción, ayuda mutua y esfuerzo propio. Y hemos construido muchos proyectos aquí en Puerto Rico. Eso fue para mí una manera de enseñar
al gobierno aquí que es posible. Y fueron casas en hileras, no casas individuales, casas en hileras, row houses. Lucila dice que la tendencia en planificación es llegar con una propuesta y querer cambiar las ideas de la gente que vive en el lugar. En diseño social es al revés. Uno llega con el canvas abierto y empieza a crear con la gente. No hay formulario. Lo pone bien claro, con la lucidez de la experiencia. Lucila se critica el acento, pero la verdad es que muchos de los que hablamos castellano como lengua materna quisiéramos tener la claridad de ella. La claridad al hablar y expresarse tiene poco que ver con el acento. Y a veces pasa al revés, que por no tener tantos recursos, simplificamos lo que decimos. Por lo menos a mí me pasa con el finlandés, que a pesar que tengo miles de errores, llego a comunicar muy eficientemente. Pero por eso también busco estas situaciones donde puedo pensar y reflexionar en castellano para ver si aparecen nuevas ideas o si las ideas que aparecen son diferentes. No tengo claro si es así, pero creo que sería una pena no ejercitar el recurso y cada lengua es definitivamente un recurso. Y creo que también tiene que ver con la repetición. Como hago las cosas en varios idiomas, siempre, entonces, mi cabeza traduce mucho, porque les explico cosas del podcast a mis colegas finlandeses, por ejemplo, o cosas que descubrí con el podcast. Repito, y lo mismo lo traduzco. Y repetir es la madre del aprendizaje, así que estoy aprendiendo mucho, y creo que con el tiempo también me pongo más clara en mi manera de comunicar. Sigamos escuchando a Lucila. ¿Y querés contarme el tema de la experiencia de Mameyes? Fue una experiencia dramática porque se cayó en la mitad de la noche, después de medianoche, una comunidad completa en una ladera de la ciudad de Ponce. Dentro de distancia caminable, una milla, pero bastante cerca al mismo centro histórico de Ponce. Ponce fue la ciudad más antigua y más grande de Puerto Rico hasta el siglo XX. Ahora es San Juan. Se murieron personas. Se murieron casi 100 personas. La situación de esa comunidad, igual con la mayoría de las comunidades urbanas, espontáneas o autogestionadas, es que nadie sabía nada de esa comunidad si no vivía dentro de esa comunidad. No existía en mapas de zonificación oficial. No había un mapa de la comunidad antes del desastre. Y nadie sabía cuántas personas se murieron en el desastre. Nadie sabía cuántas personas sobrevivieron. Entonces, yo empecé a reunir, era trabajando con el Departamento de la Vivienda Estatal en el momento del desastre. Ellos tenían conocimiento de este verdad, desastre enorme, de tanta gente había. Yo empecé a reunir con la comunidad, los sobrevivientes, 10 días después del desastre, para hablar de su nuevo Mamés, porque sabía que había como 200, por lo menos 200 sobrevivientes que no pudieron regresar a su comunidad. Entonces empezamos a hablar de lo que tenía en el viejo Mamés, lo que le gustaría tener en el nuevo Mamés. La misma metodología que he estado practicando desde siempre. Entonces, yo pasé 3 años trabajando con esta comunidad. Se hicieron las primeras, dentro de 9 meses, las primeras familias habían mudado al nuevo Mamés. Eran sí casas individuales. Obviamente, yo era parte de las familias de Mamés y ellos eran parte de mí. Recibía llamadas por la noche. Yo aprendí de un trabajador social
empezando a trabajar con comunidades. Lucila, es muy importante que la gente tiene confianza en ti. Yo tengo la práctica de darse el teléfono suyo de casa para que la gente pudiera comunicarse con usted en cualquier momento. Bueno, esto es lo que ocurrió, pero de verdad, confianza es la palabra muy importante aquí, porque cuando uno está trabajando con estas comunidades marginadas, es obvio que ellos viven al margen de la sociedad. Son gente y comunidades olvidadas que no han sido tratados e incorporados en los planes de desarrollo. La gente empezó a llamarme por la noche y también a visitar la oficina de San Juan. Yo era muy disponible. Tenía una confianza con la gente porque yo tenía confianza en ellos. Y eso es clave al diseño o planificación participativa, la confianza. Aprendí en una experiencia en la escuela graduada de planificación. Tenía un profesor que era sociólogo, doctorado de la Sociology School, ¿verdad? De la Universidad de Chicago. Entonces, él creía en la capacidad de la gente de tomar decisiones y de empezar a resolver sus propios problemas. Envió a los estudiantes de su clase de la teoría de grupos pequeños, nos dejó sola, en mi caso sola o sola, en una esquina en una de estas comunidades informales, un viernes por la tarde, con la instrucción de buscar sitio de vivir y sitio de comer hasta domingo. Y con el propósito de aprender, de empezar a aprender qué es vivir sin poder. Sin poder. Poder de contacto, sin poder de sitio de albergarse, sin contacto, sin poder de nada. Entonces, y nos dijo, pero lleva 25 centavos en la bolsilla por si acaso me tiene que llamar antes que vengo a recogerte el domingo por la tarde. Entonces, busqué sitio de quedar y fue una experiencia inolvidable, pero especialmente porque yo me quedé con una señora que era madre de 3 niños y viviendo sola. Yo ofrecí a ella, Coco se llamaba ella, a cuidar a sus hijos el sábado por la tarde para que ella pudiera salir con su novio. Entonces me parecía algo positivo para ayudar a ella. Entonces caminaba por la comunidad informal con los hijos. Junior se llamaba uno. Pasábamos por un kiosquito en el garaje de una señora, marquesina de una señora. Estaba vendiendo dulces. Entonces vi a los nenes pararse frente al kiosco. I said, quisiera un dulce. Busca uno, yo puedo. Pero Junior me dijo, pero usted nos dijo que no tiene ningún dinero. Por eso estamos dándole sitio de dormir. Yo dije, bueno, por casualidad, tengo 25 centavos en mi bolsillo. Y Junior me dijo, usted nos dio una mentira. Y Junior tenía razón. Eso nunca he olvidado. Eso fue experiencia cuando estudiante. Y eso me ha guiado en todo mi trabajo con las comunidades. Siempre decir la verdad. Si sabe de antemano que la gente que vive encima de la orilla de un río y encima de lo que se llama aguas sanitarias, aguas negras, la gente no puede, ni el gobierno no va a permitir eso para la propia salud de la gente. Esas cosas hay que decir al principio. Que se tenían que mudar. Sí, van a tener que mudar. Obviamente, eso quiere decir que tenemos que buscar sitio. Eso es lo que hace hoy día. Se busca sitio, viviendas abandonadas en la misma comunidad para que la gente pueda realojarse en su propia comunidad. Es todo un enfoque humanístico. Es una diáspora dentro de la misma comunidad, no fuera.
No, hay gente que se muda a casas nuevas que son media milla de donde vivía. Dice, ahora estoy viviendo en otra comunidad. Y decime una cosa, ¿cómo ves la nueva generación y los arquitectos que están haciendo también diseño social y participativo? ¿Los ves haciendo cosas parecidas también? Yo creo que igual que los arquitectos, igual con los planificadores, hay mucho más énfasis y ya hay currículo, hay programas educativos para que su base, su fundamento es la diseño social, planificación social, haciéndolo con la gente, haciéndolo con la gente. Es sencilla, o se hace con la gente, o se llega, como dice, como helicóptero y se pone algo. Pero desde yo empecé a estudiar planificación y practicar, yo diría en que fue hace tantos años, pero después del 2000 empezó a cambiar las cosas. Y hay mucho más conciencia de parte de los jóvenes. Y eso es su enfoque. Y hay deseo de conocer cuál es la metodología. Hay deseo de conocer cuáles son las herramientas. Hay deseo de ir y trabajar con la gente. Y también aquí las escuelas han cambiado porque hay más proyectos que de hacer estudio en una comunidad o con unas comunidades y trabajar con ellos y aprender. Con la idea de dejar algo con las comunidades. ¿Y qué cosas te inspiran a vos en este momento? ¿Qué estás leyendo, escuchando, que querés recomendarle a la audiencia de mi podcast? Yo creo que hay un deseo enorme de parte de, no todo el mundo, pero de mucha gente, de conocer más sobre cómo va a sobrevivir el planeta. Soy coautora con 4 otros planificadores de un libro que se publicó hace 4 años que se llama Planificación para un Puerto Rico Sostenible, Fundamentos del Proceso. No es un plan de sostenibilidad, es un documento de cómo preparar un plan para un Puerto Rico sostenible. Hay gran preocupación sobre el agua y la calidad del agua, sobre el aire, sobre si hay suficientes alimentos. Hay gran preocupación sobre si hay suficiente para todo el mundo de sobrevivir en las condiciones que tenemos con el cambio climático. Hace 20 años, pocos en la escuela de planificación o ¿quién hablaba del cambio climático? Los científicos, obviamente, gente interesada, pero hoy día, especialmente en el Caribe, después de la temporada de huracanes, que terminó, ya está casi terminado, hay gran preocupación y más awareness, conciencia sobre si está cambiando. Tenemos que prepararnos. Y eso es la planificación sostenible. En el libro nuestro se incluye empezar con la visión, la metodología que estoy hablando, todo eso está en el libro. Pero empezamos con unos círculos. El círculo es sencillo. El círculo mayor es la sostenibilidad. ¿Este libro cuándo lo escribieron? Se publicó en diciembre de 2017. 6. Y ahí se incluyen las metodologías, decía, así que hay un círculo. Bueno, yo digo eso al principio de la introducción, porque el primer capítulo es sobre la teoría de nuestro enfoque de planificación estratégico y participativo y obviamente dirigido hacia la sostenibilidad. Entonces, para que la gente entienda que lo que domina nuestra vida y que va a permitirnos seguir es el ambiente. Eso es la sostenibilidad.
El círculo más pequeño, dentro del círculo grande, nosotros ponemos la social, la gente. Y el círculo más pequeño, reducido, dentro de, es una jerarquía de círculos, ¿verdad? El círculo más pequeño es el económico. Entonces, por cuántos años, 2 siglos, el económico ha sido el círculo más grande y ha sido al revés. Si no empezamos a entender si no podemos vivir con el agua, y tener suficiente agua y aire y comida, no vamos a sobrevivir. Es bastante claro y bastante urgente. No sé cuál es su propio enfoque, pero es bastante obvio. Yo estoy totalmente de acuerdo. Lo interesante es usualmente el diálogo empieza basado en el concepto de la teoría de scarcity. What is scarcity? Sí, de escasidad. Sí, escasidad, ¿no es? Escarcidad, teoría, que no hay suficiente para todo el mundo. Y hay que reducir la población y y eso siempre es una discusión. ¿A quién se Escasez, perdón, gracias. Es escasez. Teoría de escasez, que era la teoría de Malthus, ¿verdad? Que hay que reducir la población porque no del siglo XIX no podemos sobrevivir con tanta gente. Anyway, esa es la teoría de escasez. Pero realmente hay otro enfoque que es la teoría de abundancia. Sí, hay suficientes recursos, hay suficiente agua y tierra para sembrar la comida, y etcétera, si lo usamos bien con la gente y toda la gente. Porque lo que está ocurriendo ahora es que los que tienen más dinero y mejor están recibiendo la mayoría de los servicios y recursos. Y la gente más pobre, esto está ocurriendo a través del mundo ahora mismo con el COVID-19. Los que menos están sufriendo más. La historia está repitiendo, se repite. Y no tiene que ser así. Es bastante fundamental a mi pensamiento hoy día y cómo empezar. No hay que decir a la gente pobre, ellos saben, ¿verdad? Que hay que compartir lo que hay entre ellos mismos. Y la gente que otro de clase, lo que tiene los recursos que no quiere compartir. Tenemos que compartir todos los recursos que hay. Eso bastante serio me apasiona, y todavía trabajando con la gente. No hay nada mejor de sentarse en un banco en una comunidad. ¿Seguís trabajando ahora? Sigo más bien no trabajando salariado con compensación. Casi todo que hago es pro bono. Terminé la preparación de un cursillo con otra gente que se llamaba Empoderamiento Comunitario para la Recuperación y Sostenibilidad, con fondos de fundaciones aquí en Puerto Rico, era como un pequeño libro de texto para las comunidades, para no solamente aprovechar de los fondos que está llegando de recuperación después de María, eso es recuperación, pero de planificar hacia el futuro, que es la sostenibilidad. Ese proyecto está acabando este sábado. Ha sido un proyecto de 2 años, pero entiendo que a lo mejor es mi último trabajo profesional en ese sentido. Y decime una cosa, ¿qué consejo le darías a la Lucila que recién llega a Puerto Rico, a la Lucila joven que está empezando con su carrera profesional? 2 cosas. Primero, qué pena que no tomé cursos de español, pero qué pena que no tomé cursos en un laboratorio con audio curricular donde pudiera haber perdido
este acento terrible. Pero el acento es lindo. ¿Qué tiene de malo el acento? Hacia la diversidad, ¿no? Tener acento, que no todos hablamos español igual. Anyway, pudiera haber sido más fácil, creo. Pero tengo que decir como profesor, porque enseñé por como 20 años, los estudiantes tenían que escuchar bien, no podían dormir para asegurar que me estaba entendiendo, ¿verdad? La otra cosa es, pudiera haber sido mucho más agresiva, en mi opinión, en mis opiniones, con el gobierno y con las clases, el sector privado. ¿Sabe? Yo era demasiado tímido. Trabajé con las comunidades, preparé a las comunidades de defenderse, pero no he sido una voz, soy una voz reconocida como pionera con mi trabajo con las comunidades informales, que traje respeto a esas comunidades y que mucha sí, qué interesante, ¿qué está haciendo ella con las comunidades? Vamos a ver. Me lamento que no he sido una voz que escribió más. ¿Que te hubiera gustado escribir más? Sí, de hacer más conocido mis opiniones, de no ir a fiestas donde hay mucha gente con poder que pudiera haber hecho mucho más para Puerto Rico. ¿Y ahora te parece que como sos más grande podés ser más, así como un poco más bruta y decir las cosas más directamente? Sí, lo hago ahora, pero no soy, en mis circunstancias ha cambiado un poco. Tengo 85 años, no estoy en lo mismo. Pero esos 85 años te dan una posición que puedes decir cosas que alguien de mi edad no puede, porque, por ejemplo, yo dependo de mi empleador, ¿cierto? Entonces, de alguna manera no puedo decir algunas cosas porque me quedo sin trabajo. Los jefes, déjame decir que algunos de los jefes del Departamento de Vivienda me entendían y ellos me dejaron sola a defenderme contra las agencias públicas, que fue bueno, porque tenía mucha experiencia. He tenido experiencias increíbles en Puerto Rico, las oportunidades, he sido bendecida. ¿Y te parece que te ayudó que eras norteamericana? Es interesante lo que no ser gringa, no nacido aquí, pero aunque todo el mundo después de como la mitad de mi vida aquí, ella es puertorriqueña, ¿verdad? Y ellos lo dicen con todo respeto y aceptabilidad. Pero me dio motivación para enseñar a la gente de las comunidades sacar su propia voz, porque desde muy temprano trabajando en los proyectos, quisiera que la gente, porque tiene la capacidad y tiene la inteligencia, tenía de hablar por sí mismo. Y yo siempre me ha gustado estar detrás de ellos, los líderes, vamos a decir. Bueno, te agradezco muchísimo la entrevista. Con la claridad que caracteriza a Lucila, nos dice: la clave del diseño participativo es la confianza con la gente. Y después nos aclara: o se hace con la gente, o se llega con helicóptero. No hay otras maneras. Dice que desde muy temprano enseñó a la gente de las comunidades a sacar su propia voz. Desde muy temprano ella quería que la gente hable por sí misma y se parara detrás de ellos. Después de este año, donde muchas comunidades perdieron posibilidades de autoorganizarse y autodeterminación por la pérdida de puestos de trabajo y la crisis económica mundial consecuencia de la pandemia, se necesitan diseñadores apoyando las iniciativas de la gente, escuchando y parándose detrás, ofreciendo lo que aprendimos para defender alguna causa justa que no necesariamente tenemos que definir nosotros. Apoyar, escuchar y diseñar con los otros, los más vulnerables,
los que más nos necesitan. Brindo con ustedes por un año donde comencemos proyectos que protejan al planeta y donde el diseño se tome en serio como una herramienta de cambio social y ambiental. Que se acabe ya este año, que creó más diferencias sociales, más marginación y más hambre. Este año de pocos abrazos y encuentro. Y empiece otro, el año donde superemos la pandemia y podamos volver a tomar mate juntos y tocarnos. Feliz año nuevo para todos. Como siempre, la música del podcast es de Antonio Zimmerman, el diseño de sonido es de Julián Pereira. Este podcast está publicado con licencia de Creative Commons con Attributions. Esto fue Diseño y Diáspora. Pueden seguirnos en nuestras redes sociales de Instagram o Twitter o visitar nuestra página web diseñoydiaspora.org. No olviden recomendarnos. Nos escuchamos en la próxima.